Damián Cepeda, senador del PAN. ¿Qué tal, Damián? Pues usted fue uno de los legisladores que también votó en contra de esta decisión y de los cambios que se hicieron. Decía que pues no se estaba cumpliendo el espíritu de la creación de esta Guardia Nacional, pero pues ya es un hecho. Parece que Morena va a utilizar su aplanadora, si es que así se confirma, para llevar a la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Cómo lo ve? Mira, a mí me parece muy lamentable que se esté ya cerrando la puerta a la posibilidad de un cambio en la estrategia de seguridad pública en este país. El anuncio que se hace de continuar por el camino de la militarización confirmaría ya 4 sexenios seguidos, desde Calderón, Peña, López Obrador y ahora el sexenio de Claudia Sheinbaum, con la misma estrategia que ha tenido el mismo resultado, un fracaso absoluto en materia de seguridad pública. Hoy este sexenio, por más que se quiera realzar algo distinto, es el sexenio más violento en la historia del país. Más de 188,000 asesinatos, más los desaparecidos que se incrementaron y que no cuentan en la estadística. Y la estrategia de militarización ha probado como en el mundo, pues no ser el camino a seguir. ¿Por qué? Porque están capacitados para otra cuestión, las Fuerzas Armadas, porque tienen leyes que les permiten mayor opacidad y menos transparencia y porque incrementan siempre la violación de derechos humanos. Hoy tenemos los resultados a la vista, más violencia que nunca. La Guardia Nacional tan solo es responsable del 2%, así como mis dedos, 2% de las detenciones en el país. Entonces, si continúan por ese camino, pues no habría por qué tener un resultado distinto. La verdad es que es una lástima escuchar este anuncio. Ahora, ellos hablan de la reputación, que la gente ve bien a la Guardia, que el ejército también es respetado. Para que le quede claro a nuestro auditorio, Damián, ¿por qué no debería estar la Guardia Nacional bajo mando de la Sedena? Porque no funciona, primero que nada. Ahí están los resultados. Si fuera tan maravilloso el que las Fuerzas Armadas se encargaran de la seguridad pública, ¿por qué tenemos el sexenio más violento en la historia del país? Así de sencillo, pues, explíquenme nada más eso. ¿Por qué tenemos detenciones de parte de ese cuerpo policiaco militar mucho más bajas que la Policía Federal, que tanto critican del pasado? Era muchísimo más eficiente en materia de combate al crimen la Policía Federal. Pero tercero, en el mundo no funciona por lo que acabo de comentar. Tienen formación de guerra, están acostumbrados al combate, a eliminar al enemigo. 2, les aplican leyes de seguridad nacional y por lo tanto es muy difícil saber qué es lo que está pasando ahí porque no hay transparencia, ni rendición de cuentas, ni siquiera aceptan una comparecencia ante el Congreso, pues para que lo entiendan. Y tercero, porque se incrementan violaciones de derechos humanos. El argumento de que tienen mucha popularidad, yo nada más les reitero que claro que la tienen. Siempre la han tenido porque tenemos mucho respeto por las Fuerzas Armadas, precisamente porque no se encargan de estos asuntos de civiles, pero las están contaminando, ya les han entregado más de 200 acciones civiles, están en construcción, están en escuelas, están en muchas cosas que van a generar los problemas de los civiles. Y más porque no tienen esquemas de rendición de cuentas. Ya estamos escuchando escándalos, ya estamos escuchando las mismas prácticas y demás. Entonces, yo simplemente decirles que cuando gobernaba Calderón, que tanto se ha criticado por su fallida estrategia de seguridad pública, me incluyo, creo que fracasó. Tenían la misma popularidad las Fuerzas Armadas, la misma que hoy. Siempre la han tenido, con todos los presidentes, porque nosotros como mexicanos los respetamos. Eso no quiere decir que se deban de ir a estrategia de seguridad pública. ¿Qué hubiéramos querido escuchar? Un cambio hacia un cuerpo nacional, que es el que dice la Constitución, civil, que combata al crimen organizado. Es un tema de voluntad política. Ahorita ni siquiera los combaten, están patrullando nada más. Más del 30% del territorio nacional está en manos del crimen organizado. Que los combatan con inteligencia financiera para quitarles el poderío económico y a nivel local un esquema de fortalecimiento de policías estatales y municipales, porque hay que recordar que más del 90% de los delitos no son del crimen organizado, tienen que ver con crimen en nuestras colonias, en nuestras escuelas, en el transporte público. ¿Y eso en qué cabeza cabe que lo va a poder combatir? Militares con armas largas patrullando nuestro país. No es así. Bueno, pero pues todo indica que podrían hacerlo, Damián, y pues ahora no habría quien declare inconstitucional. Eso, bueno, pareciera que a eso le están apostando, declarar inconstitucional esta acción. Yo quisiera primero que el Tribunal Electoral esté muy consciente de que solo votó el 54% de la población
por esas fuerzas políticas y que no es correcto que lleguen a una sobrerepresentación de más del 70%, uno. Y dos, que legisladores, incluyendo de esa ala de gobierno, sean congruentes con lo que históricamente han defendido, que es el tener una estrategia civil que pueda mejorar la seguridad pública, porque son ellos quienes se han opuesto por décadas precisamente, y de manera correcta, por cierto, a la militarización de este país. Y segundo, qué lástima que cada gira que se está teniendo el presidente saliente con la presidenta entrante pareciera que la está comprometiendo a su agenda, cuando la gente votó ya por una nueva presidenta que, por cierto, si bien siempre señaló su respaldo a este esquema de Guardia Nacional, también habló de un ajuste en seguridad pública, hablando de cómo ella hizo algo distinto en la Ciudad de México. Yo a eso esperaría que pudiéramos ver en este país una estrategia distinta a la que hoy tenemos en nuestro país, que ha probado ser un profundo fracaso. Gracias, Damián, por esta entrevista muy amable. Gracias a ti. Un Hasta saludo. luego.